¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ya lo sabe, siempre es interesante intercambiar puntos de vista. Y más en esta ocasión en torno a una nota que quedó pendiente el día de ayer, el viernes, y que me parece que es interesante que lo pongamos sobre la mesa. Espero, por supuesto, que ustedes coincidan conmigo y que tiene que ver con el maíz transgénico, con la decisión que se tomó en en este comité de apelaciones en torno al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, este panel de resolución de controversias, de disputas, como se le conoce oficialmente, y que de repente fue muy festejado por diversos corifeos de la derecha en medios corporativos, partidos políticos quienes no alcanzan a entender que no todo se limita a su visión de las cosas. Es cierto que era poco probable que México pudiera salir avante en este tópico, porque ya de entrada los integrantes de este panel son personajes inclinados al libre comercio, inclinados al gran capital, inclinados a defender no los intereses de de una nación como tal o de sus pueblos, sino en realidad de los inversionistas, sino de la realidad de lo que genera más y más ganancias. Entonces, para ellos, cualquier argumento que tú pudieras utilizar en pro precisamente de la salud o en pro de la soberanía de tu país o de la defensa precisamente de los productores de tu país, pues resultaba prácticamente un grito en el desierto. La representación comercial especial de la Casa Blanca, imagínense, es como cuando el árbitro ya está más que vendido. Bueno, pues informó que derrotó a México en este panel. Dice Catherine Tai, la titular precisamente de la USTR, el fallo del panel reafirma las antiguas preocupaciones de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México, el impacto en detrimento para las exportaciones agrícolas estadounidenses. Es cierto que el gobierno de Biden matizó un poco más la declaración, ¿no?, a favor de Estados Unidos, subrayó la importancia que tiene la ciencia para el intercambio comercial que permiten a los estadounidenses competir de manera justa e innovadora. Tai, en un comunicado, reiteró, estamos listos para continuar colaborando con el gobierno de México para garantizar un nivel de competencia que provea acceso seguro, accesible y sustentable a los productos agrícolas en ambos lados de la frontera. Como les adelantaba, era un fallo prácticamente ya adelantado, crónica de un fallo anunciado. Incluso el maestro Luis Hernández Navarro de La Jornada había publicado una nota, un análisis, una opinión, en donde ya adelantaba precisamente este escenario. Me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes algunos párrafos de esta excelsa columna en donde señala, demostrar el daño provocado por las semillas transgénicas es una pelea de David contra Goliat. Las grandes empresas biotecnológicas han destinado cuantiosos recursos a financiar estudios que muestran la inocuidad de sus monstruos genéticos y a estigmatizar las pocas investigaciones serias elaboradas con muy poco financiamiento que demuestran el daño que provocan. Estados Unidos es la principal potencia agropecuaria en el mundo y tiene en el maíz un producto de agroexportación clave. Es el productor líder del grano en el planeta, seguido por China y Brasil. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de ese país, USDA, la cosecha del cereal en 2023-2024 fue de 389.694.000 toneladas. Su rendimiento promedio es formidable, casi 11 toneladas y media por hectárea, y exportó cerca de 60 millones de toneladas, seguido por Brasil y Argentina. En su mapa de intereses geopolíticos, las ventas de comida a otras naciones, pues no son solo comercio, sino un arma de presión y de dominio. Fíjese, esa línea es fundamental para entender todo esto. El alimento es un arma de guerra, el alimento es un arma intervencionista, el alimento es un arma dominante. Lo vemos en Medio Oriente, por ejemplo. En Estados Unidos, dice el maestro Luis Hernández, el maíz se siembra principalmente con semilla genéticamente modificada
Y para ellos no es solo alimento para el consumo humano, es materia prima de una amplia y diversificada cadena industrial y sirve, como pienso, para ganado, insumo, para combustibles, fabricación de edulcorantes de alta fructuosa, alcoholes, aceites, botanas. Los granjeros que lo cultivan y las grandes empresas que lo comercializan y procesan son una muy importante fuerza política con indudable capacidad de cabildeo en los Estados Unidos, en Washington. Todo esto significa, en breves palabras, dice el maestro, que el pleito por el cereal con México no es una mera disputa comercial, es mucho más que eso y es una guerra de grandes proporciones de actores económicos y actores políticos sumamente poderosos para tener acceso indiscriminado al mercado mexicano, que actúan en el marco de una conflagración en la que las exportaciones de comida son parte de una apuesta estratégica de la Casa Blanca. A partir de aquí, por ejemplo, vamos a comentar las reacciones que ha habido a raíz precisamente de esta, eh, de esta decisión. ¿Qué más dijo la USTR? Bueno, agregó que de enero a octubre del 2024 las exportaciones de Estados Unidos a México de maíz transgénico alcanzaron los 4.800 millones de dólares, lo que representó que el mercado mexicano es el principal consumidor del maíz estadounidense. Por su parte, Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo: saludamos la determinación del panel en la disputa por su minuciosa e imparcial, sí, claro, imparcial evaluación que afirma que la posición de México sobre la biotecnología no estaba basada, esto es lo que a mí me indigna, no estaba basada en principios tecnológicos ni en reglas internacionales, como cuando no lo bien lo dice el maestro Luis Hernández. Esa cuestión de lo tecnológico, la investigación tecnológica, pues depende a quién le pagas, maestro, para que te diga que tienes razón o no tienes razón. Ahora, bajo las reglas del Tratado Comercial Tripartita que el propio Andrés Manuel López Obrador suscribió en la Casa Blanca al lado de Donald Trump en su primera presidencia, bueno, México tiene ahora un plazo de 45 días para cumplir precisamente con este fallo. Incluso la USTR, bueno, recuerda que la derrota de México ante Estados Unidos en este panel se refiere a la instrumentación de las políticas biotecnológicas durante el gobierno de López Obrador en contra de las importaciones de maíz transgénico. Textualmente dice: el panel del TEMEC estuvo de acuerdo con Estados Unidos en todas sus 7 quejas y en determinar que las medidas de México que no están sustentadas en la ciencia, dicen, menoscaban el acceso al mercado que el gobierno mexicano aceptó bajo el TMEC. Esto es lo que dice la parte norteamericana. Ya hubo reacciones, por supuesto, de México, tanto la Secretaría de Economía como la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de un comunicado, la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard fue tajante. Señaló: el gobierno mexicano refrenda su compromiso de proteger la diversidad genética de los maíces nativos del territorio nacional. Y recuerda que el informe del panel se refiere exclusivamente al ámbito del comercio entre México y Estados Unidos, por lo que expresa su coincidencia con las iniciativas que habrán de discutirse en el Congreso durante 2025, consistentes en prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, de manera tajante, dijo: el Congreso va a sortear la resolución del panel del TEMEC y vamos a proteger la biodiversidad del país. Bien, hagamos un poco de historia, basados, por supuesto, y coincidiendo en lo que ya les adelantaba del maestro Navarro, Hernández Navarro. A ver, el gobierno de México, a cargo de López Obrador, tomó una determinación, una medida histórica para algunos que tarde o temprano se iba a revertir y se revirtió por esta decisión del panel, pero histórica para la región: la prohibición de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana. Esta polémica entre México y Estados Unidos también evidenció que la campaña de Sin Maíz No Hay País, en donde incluso hemos platicado con integrantes de la misma, ha dejado muy en claro, pero muy en claro, que el maíz en México y en Estados Unidos corresponde a dos realidades distintas e incompatibles. En México, el maíz es el principal alimento y tiene connotaciones culturales que son base de la identidad de millones de personas. En Estados Unidos, en cambio, el maíz es una mercancía, un insumo para forraje, ¿no? Como decíamos hace un momento, para elaborar productos ultraprocesados, para generar agrocombustibles. Los mexicanos desde siempre hemos tenido un consumo autosustentable. Han pasado ya muchos siglos y obviamente las cosas han cambiado de manera absoluta. Actualmente todo el mercadeo mundial del cereal está controlado por unas pocas multinacionales, entre las que se destaca Monsanto, ¿no?, la firma estadounidense.
Y nuestro país ha padecido cambios profundos que iniciaron en los noventas con este esclavizante Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nos arrebató soberanía en seguridad, soberanía comercial y también soberanía alimentaria. Desde el retiro de los subsidios directos para el sector agrícola hasta la desaparición de instituciones públicas que antes ofrecían asistencia técnica para el cultivo del maíz. ¿Por qué lo retiró el gobierno? Supuestamente porque así se lo exigían las reglas. Pero no es lo mismo el sector agrícola de Estados Unidos ni la capacidad financiera del mismo que el sector agrícola de nuestro país, que estuvo abandonado durante décadas. Por lo tanto, al momento que el gobierno le quita el subsidio, lo que está haciendo es entregar completamente dicha producción. Eso es lo que hizo el Telecam, con Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo principalmente. ¿Por qué desaparecieron instituciones que hablaban del cultivo de maíz? Según ellos, porque iban en contra. Hay voces que dicen que no iban en contra, que lo hicieron precisamente para acabar de entregar todo lo que había que entregar. Estados Unidos, por su parte, es aquí donde les digo que me da mucha risa cuando hay personajes que te dicen, es que hay que ser parejos. Estados Unidos, ¿cuándo ha sido parejo? Estados Unidos se reservó el derecho de inundar a México con su maíz transgénico a muy bajo costo. Es un producto de manera industrial en grandes extensiones y como si esto fuera poco, mantuvo subsidios a sus agricultores. Es decir, mientras México cerraba institutos, quitaba subsidios, Estados Unidos los mantuvo completamente. Lo que pretende Estados Unidos obviamente es que además de la importación de maíz para consumo, se importe también la semilla de maíz transgénico producido por Monsanto, de que existen dos variedades, según lo que han dado a conocer expertos. La resistente a insectos, que es la única, que ¿sabe usted quién la aprobó? La Unión Europea. Pero también está prohibida por 18 países de la misma Unión Europea. Y la variedad hecha para resistir particularmente el herbicida de glifosato, que solo vende Monsanto. Dicha variedad se encuentra totalmente prohibida en Europa y que se usa en Estados Unidos y muy pocos países. Si se permite la siembra y consumo de la variedad transgénica de Monsanto en forma indiscriminada, va a contaminar a los maíces criollos mexicanos. Esto nos lo han dicho los amigos y amigas de este movimiento de Sin Maíz No Hay País. Obviamente los maíces criollos ya están adaptados por la naturaleza a las condiciones ambientales óptimas para su cultivo. De las 64 variedades que viven en México, dependen de las siembras el 73% de las unidades agrícolas del país. Esto nos lleva a otro inconveniente en el torno al uso de las semillas transgénicas, y es que no toda tecnología es útil en cualquier contexto económico. Tampoco es sinónimo de progreso. Las tecnologías desarrolladas, señalan los expertos, desarrolladas en economías avanzadas, tienen un efecto completamente distinto al que se puede presentar en economías como la nuestra o en sociedades como la nuestra. No porque algo se aplique en Estados Unidos, por muy innovador que sea, tiene una repercusión positiva en la nuestra. Y menos cuando hablamos precisamente que es un asunto de poder. Hay muchos estudios que se han efectuado desde hace años en diversos lugares del mundo que demostraron, fuera de toda duda, que el maíz transgénico de Monsanto está relacionado con daños a los organismos de las ratas, particularmente en el hígado y los riñones. Los interesados en profundizar, obviamente, sobre este asunto, no fueron sesgados, fueron censurados, como les decíamos hace un momento. Se ha pagado mucho dinero para que este tipo de estudios no vean la luz del sol, o pasen desapercibidos, o sean minimizados, o sean desacreditados, pero a la mala, en pocas palabras. Estamos ante un asalto más de los Estados Unidos a la soberanía alimentaria de México, porque como nos decía el maestro Hernández Navarro, de eso se trata, de dominio en pocas palabras. Estados Unidos está utilizando un acuerdo comercial que ha inundado a México con maíz, con trigo y con otros alimentos básicos baratos, socavando de entrada la capacidad, nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos. En torno a 96% de las exportaciones de maíz estadounidense a México, casi todas de maíz modificado genéticamente, entran en esta categoría. Y no está claro, absolutamente nada claro, qué proporción de las exportaciones restantes, en su mayor parte maíz blanco, se destina a las industrias mexicanas de tortillas y harina de maíz. Obviamente se trata de concesiones importantes. Después de todo,
pues no existe ninguna restricción comercial para el maíz modificado genéticamente, ¿no? México, por lo tanto, había tomado esa determinación, porque anteriormente ni siquiera se restringían las importaciones de maíz blanco modificado genéticamente, solo su uso en tortillas. Una especie de pan blanco circular producido con maíz mixtalizado, que obviamente es alimento básico para nuestro país, ¿no? Si queremos definir así a la tortilla. México ha desplazado a Estados Unidos como líder mundial en obesidad infantil. ¿Por qué? Porque las dietas ricas en maíz nativo y otros alimentos tradicionales han sido sustituidas por alimentos ultraprocesados, por bebidas con alto contenido de azúcar, sal, grasas. E incluso hay investigaciones muy claras que desde que en 1994 entró en vigencia el acuerdo que sustituyó desde el 2020 al TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos desató una pandemia de obesidad, exportó obesidad desde 1994 al 2020. El gobierno de López Obrador, tanto por esta decisión del presidente como con el doctor Hugo López Gatell, incluso el doctor Víctor Toledo desde la Secretaría de Agricultura, se enfrentaron a una poderosa industria de alimentos, de bebidas, para imponer, por ejemplo, severas etiquetas de advertencia en los alimentos con alto contenido de estos ingredientes poco saludables. Y eso le ha costado al doctor Hugo López Gatell una satanización constante por parte de los corifeos de la derecha. Las restricciones al maíz transgénico y al glifosato se derivan del mismo compromiso con la salud pública. Y aquí incluso esto provocó hasta un enfrentamiento fuerte al interior del obradorismo entre Víctor Toledo desde Agricultura y Alfonso Romo. Alfonso Romo, que usted sabe, fue el Pepe Grillo del presidente López Obrador, su asesor, fue el jefe de la oficina presidencial, su contacto con los empresarios y quien es uno de los principales beneficiados con el tema de Monsanto, Alfonso Romo. Hubo muchas diferencias a tal grado que Toledo prefirió renunciar y llegó un señor Villalobos que es tranza lo que le sigue en ese sentido. Se han documentado por parte de diversos estudios que en 17 de los 28 años transcurridos desde que entró en vigor el Telecam, Estados Unidos ha exportado maíz, trigo, arroz y otros cultivos básicos a precios inferiores a lo que cuesta producirlos. Entonces se trata de una práctica comercial desleal que se conoce, y los expertos no me dejarán mentir, en un doping agrícola, que tiene su origen en la sobreproducción crónica de estos productos en la agricultura fuertemente industrializada de ese país. Justo cuando el Telecam eliminó muchas de las medidas políticas que México podía utilizar para limitar dichas importaciones, la sobreproducción estadounidense alcanzó un crecimiento resultado de su propia desregulación de los mercados agrícolas. Las exportaciones de maíz a México se dispararon de 400% en 2006, con precios un 19% debajo de lo que costaba producirlo. De nuevo, de 2014 a 2020, los precios del maíz se situaron 10% por debajo de los costos de producción, justamente cuando México empezó a tratar de estimular la producción interna. Se calcula que los agricultores mexicanos de maíz perdieron 3.800 millones de dólares en estos 7 años por los bajos precios de sus cosechas. Y también los productores de trigo perdieron 2.100 millones de dólares por las exportaciones de Estados Unidos a precios 27% inferiores a los costos de producción. ¿Qué viene? México tendría que llevar a cabo un etiquetado. A lo mejor parece algo muy burdo, pero de entrada un etiquetado para saber qué producto se realizó con maíz transgénico. Porque por mucho que esté en el TEMEC y por mucho que sea un acuerdo comercial y por mucho que haya ganado su panel, no tenemos por qué comérnoslo. Así de sencillo. Es una porquería y es sumamente peligroso para la salud. Entonces, sería importante que se le pusiera un etiquetado, así como en los otros productos. Esto está hecho con maíz transgénico. Que tuvieras la advertencia y la información para saber y entender el daño que se produce al ser humano con este tipo de siembras que pasan como innovaciones tecnológicas, innovaciones científicas, desarrollo como tal, y lo único que buscan es seguir, por supuesto, generando adicciones, generando enfermedades, generando dinero para los de siempre y fastidiando a a los de siempre. México tiene todo el derecho a garantizar que las tortillas que consumimos
no estén contaminadas con maíz transgénico y con glifosato. Hay que encontrar por parte de las autoridades esa medida, además, por supuesto, de respaldar la producción actual, la producción local, de apoyar al campesino, de apoyar ¿cómo se le llama? Al campesinado urbano. Me parece que es la definición, de apoyar a ese personaje que está en sus hectáreas, que está en las ciudades, en las zonas, por supuesto, agrícolas de las ciudades, y sacar adelante por sí solo ese sector. Por mucho que venga en un tratado comercial, buscarla ser autosustentable, porque este tema del maíz es un asunto de soberanía, es un asunto de dinero, no de salud, tristemente. Aquí estamos en una batalla por la salud y la soberanía contra aquellos que solamente ven el negocio, contra aquellos que no tienen la mínima intención de echarse para atrás en esta avanzada, porque como bien lo dijo el maestro Hernández Navarro, es un asunto de dominio, es un asunto de control de lo que te comes, de cuánto te comes y para qué te lo comes y las consecuencias de lo que te comes. Entonces estamos ante un hecho que no podemos minimizarlo y que lo que viene el próximo año va a ser muy interesante entenderlo, respaldarlo como pueblo, que es una reforma a fondo para que no se pueda sembrar en México el maíz transgénico. Pero para enfrentar lo que se viene de afuera, tener muy claro con qué se están utilizando ciertos productos, porque hay productos de Monsanto que son alimenticios y que, perdón, ajá, ¿qué confianza podemos tener nosotros que no se están desarrollando con ese tipo de productos cuando los vende con el mismo en otras partes del mundo? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo sabe, dele pulgar arriba, por supuesto, a este comentario. Si es que les gustó, compártanlo. Si no les gustó, también compártanlo, por supuesto. No, pero hacia la gente que les cae mal, ¿no? Pero compártalo de todas formas. Pulgar arriba, déjeme su comentario y ya lo saben, nos vemos al ratito. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.